Buenas tardes a todos. En nombre del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Demarcación de Galicia, os damos la bienvenida a esta nueva charla del ciclo de las otras profesiones de los ingenieros de caminos. Como viene siendo habitual, Miguel Ángel Núñez, vocal de la Junta Rectora, os presentará a los dos invitados de esta tarde, que son Antonio Casal y Sergio San Pedro, y dirigirá la charla. Muchas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos al final. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. Antes de nada, muchas gracias al colegio por hacer este evento posible, como siempre, a nuestros invitados Sergio San Pedro y Antonio Casal, y a todos los que nos estáis siguiendo por vuestro interés en esta charla online, que ya es la séptima de una serie temática sobre las profesiones de los ingenieros de caminos y que queremos continuar, y que hoy va a tratar sobre el emprendimiento con Antonio y con Sergio. Como las anteriores, el formato va a ser el de una entrevista, a lo largo de la cual conoceremos la experiencia de Antonio y de Sergio, su visión sobre el emprendimiento y qué oportunidades profesionales pues, existen para aquellos ingenieros de caminos que se decidan a emprender, a desarrollar un proyecto de negocio y a lanzarse. Todos salvo Sergio, Antonio, Ana y yo estarán con el audio silenciado y el vídeo apagado. Y como siempre, a lo largo de la entrevista, intentaremos sacar varios de los temas que habéis transmitido a través del formulario de inscripción y finalmente también habrá un turno de preguntas y respuestas en el cual cualquiera que quiera formular una pregunta puede escribirla en el chat y iremos sintetizando y preguntando a Antonio y a Sergio que nos vayan contando. Para aquellos que no conozcáis a nuestros invitados, Sergio San Pedro es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de La Coruña. Cuenta con un MBA por la Escuela de Organización Industrial y es premio AGE Junior, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios de La Coruña, del 2008. Actualmente Sergio es director de Ensamble, empresa de arquitectura modular, inteligente y sostenible, de la que fue socio fundador en el año 2015. Y ahora nos contará Sergio, pero presentan una propuesta de construcción innovadora, integrando tecnología y sostenibilidad, que permite construir 4 veces más rápido y con un 25% de ahorro en costes frente a soluciones constructivas tradicionales. Bueno, Sergio nos contará un tema muy interesante. Y con anterioridad a Ensamble, pues desarrolló su carrera profesional en el sector de la construcción y de la prefabricación. Buenas tardes, Sergio. Gracias por participar hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, Antonio Casal trabaja en otro sector totalmente distinto, el sector Insurtech, es cofundador y director de LiftTopic, plataforma de asesoramiento financiero online que analiza las necesidades de cada cliente, aportando una planificación financiera y calculando la capacidad de ahorro o el perfil inversor. Y también, o a raíz de, ofrecen soluciones de software como servicio a entidades aseguradoras para optimizar la cartera de productos más adecuada a las necesidades de cada cliente. Y antes desarrolló trabajos de asesoramiento financiero y de seguros. También es premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra y Galicia en el 2019. Y como veis, pues tenemos a dos emprendedores en dos áreas muy distintas. Hola, Antonio. Que no te he dado las buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias como siempre a los que se animan a participar por dedicar una horita larga de vuestro tiempo a compartir vuestras experiencias. A mí me gustaría comenzar la charla, voy a variar un poco la estructura que generalmente seguimos, preguntándoos por vuestro sector y porque nos hagáis un pitch de vuestro negocio. Un pitch es, digamos, 30 segundos de discurso en el cual Antonio y Sergio nos van a contar de qué trata su negocio y así entendemos en qué están trabajando, ¿no? Para ponernos un poco en contexto. Entonces, Antonio, que te veo muy sonriente, te voy a preguntar a ti primero si te lanzas y nos cuentas qué es LiftTopic, que es quizás lo menos familiar para un ingeniero de caminos, ¿no? Más alejado. Bien, pues buenas tardes. Intentaré en 30 segundos daros una idea, ¿no? LiftTopic es una plataforma que contiene un algoritmo de cálculo que básicamente lo que establece son descoberturas de las personas
frente a distintos escenarios de su vida, una jubilación, un fallecimiento, una invalidez, una baja laboral, y recomendaciones en ese marco y además en el marco del ahorro y la inversión. Básicamente tenemos dos modelos de negocio, que es dirigirnos directamente al cliente final y materializar la venta mediante producto asegurador o bancario. Y por otro lado, sería un modelo de 2C, y por otro lado tenemos un modelo dirigido a empresas donde de alguna manera hemos paquetizado este algoritmo en un software que comercializamos a bancos, aseguradoras y corredurías. Así muy a grosso modo. Muy bien. Sector Insurtech, que estáis intentando haceros un hueco en el campo de los seguros, ¿no? Aportando valor. He entendido bien. Correcto. Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿qué es Ensamble? Arquitectura modular y qué más. Pues es verdad, nosotros nos tenemos que etiquetar como algo, ¿no? Porque sobre todo el gran público, la masa, si no somos capaces de que aterrice, pero precisamente intentamos huir de lo que es el concepto de arquitectura modular, fundamentalmente por un motivo. Al final, la prefabricación, hasta la fecha, incluso a día de hoy, lo que ofrece en edificios es una serie de modelos iguales de viviendas, de oficinas, de cualquier tipo de edificio, pero normalmente vivienda, a los que el cliente se tiene que adaptar, ¿no? Con lo cual, en ningún caso todavía la arquitectura modular llega a ser una alternativa a la construcción convencional en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido lo que hemos desarrollado, digamos, desde 2009, un sistema constructivo que lo que permite es adaptarse a cualquier diseño arquitectónico. Entonces, en ese sentido, pues nos beneficiamos o podemos ofrecer lo mejor de la arquitectura convencional, que es libertad de diseño, libertad de materiales y unas calidades altas, pero con las ventajas de la industrialización, que es plazos mucho más ajustados, mucho más cortos, precio cerrado, garantizar una calidad, la calidad que se presupone en proyecto y, bueno, al fin y al cabo, aportar lo que es una construcción convencional, pero con todo lo que tiene la industrialización, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos permite dar soluciones muy diversas, ya no solo a viviendas, sino casos de edificios de oficinas, aulas para colegios, edificios, ampliaciones de hoteles, cualquier tipo de edificio. Eso sí, hasta ahora, un poco por el recorrido natural de la empresa, desarrollamos edificios de hasta 2 alturas. Bien, entendido. Entonces, no solo es arquitectura modular, es también customizable, ¿no? Y sacando el máximo provecho de la industrialización, ¿no? Fabricáis todo en taller y, según me decías, pues va hasta con los electrodomésticos, el módulo. Es decir, sí. Puede... Tratamos es fundamental para Ensamble el industrializar la vivienda prácticamente al 100%, ¿no? Por un motivo, o sea, por 2 motivos. Uno, porque todo lo que hagas en taller, todo lo que hagas en fábrica está controlado la precisión, está controlada la calidad y está controlado el coste. Todo lo que hagas fuera ya no tiene no es posible hacer un control tan exhaustivo. Y el segundo punto es que te permite ser competitivo en entornos lejanos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo proyectos Sevilla, Madrid, Valencia, Barcelona, Salamanca, Valladolid, y lo que te permite es, siendo una empresa de construcción de edificios, no limitarte a un ámbito local, como suelen ser las empresas de construcción, ¿no? Que se limitan a un entorno muy local, porque al final el mandar a una cuadrilla de 15, 20 personas durante 4 o 5 meses hace que no seas competitivo. Nosotros, el montaje en la parcela se reduce a un máximo de 2 semanas, como puede ser la vivienda que estamos haciendo ahora para Valencia, de 300 metros cuadrados, y un equipo de 4 personas. Eso no te penaliza tanto el coste, con lo cual, claro, abre mucho las posibilidades de crecimiento de la empresa. Muy bien, Sergio. Pues siguiendo un poco contigo, lo siguiente que os quería preguntar es ¿cómo fue vuestro proceso de decisión a la hora de emprender? Es decir, ¿en qué momento os liáis la manta a la cabeza y decís, bueno, tenemos una idea, con unos socios, voy a apostar, me lanzo y bueno, ¿qué se os pasó por la cabeza y por qué os lanzasteis?
Bueno, yo personalmente a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de la empresa. Soy una persona más generalista que especialista, ¿no? Y entonces, bueno, siempre me llamó mucho la atención. Quizás el punto de inflexión fue cuando hice el MBA, ¿no? Que la verdad es que cambió por completo mi estructura mental, ¿no? Me reseteó y me hizo ver, me amplió mucho la capacidad de empatizar con cosas diferentes, de la ambición, no la ambición, sino el interés por cosas diferentes. Y entonces en ese momento, pues ya como que el radar se sitúa en todo aquello que es, bueno, pues no emprender, sino yo no le llamaría tanto emprender, sino involucrarme en un proyecto, ¿no? En el que yo pudiese participar desde cero, de los fracasos y de los logros. Y entonces yo lo hice en 2013-2014. Yo ya conocía lo que hoy es Ensamble, que al final todo empezó en 2009 mediante un proyecto de innovación entre lo que hoy es el socio industrial y un poco el germen a nivel intelectual del sistema. Y me ofrecieron en 2015 pues unirme a este proyecto, un proyecto que estaba en idea, ¿no? Se había hecho algún edificio, se había testado, pero no, la empresa no estaba creada. Y fue ahí cuando dije, venga, este es mi momento. Había dejado mi empresa actual en Madrid. Me había ido con mi mujer a Cardiff durante un año, una experiencia personal, y dije, bueno, este es el momento. Y ahí fue cuando empezó todo. Y bueno, desde ese momento, pues no sé si queréis que os cuente un poco la experiencia o lo dejamos para otra pregunta. Bueno, entiendo que el gusanillo te empieza a picar cuando haces el MBA, ¿no? Un MBA Sí. En la Escuela de Organización Industrial, ya tras algunos años en la construcción, ¿no? En alguna empresa Sí. importante del sector. Ahí te pica el gusanillo y te queda eso, y cuando te surge la oportunidad, pues te animas. Sí, yo había trabajado en obra en Isolus Corsan como jefe de obra y jefe de producción en diferentes obras, y me gustaba mucho. ¿Qué pasa? Que yo empecé la carrera en 2003, cuando los ingenieros de caminos eran casi dioses, ¿no? Y terminé en 2009, cuando casi no apestados, pero vamos, la gente cuando decías que eras ingeniero de camino te decía, oh, suerte, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve suerte, encontré trabajo. Durante 3 años estuve en la constructora, que ya en 2012 pues fue cuando la cosa ya va muy mal y no tenía tantas oportunidades de crecimiento como a mí me gustaría. Cambié a una ingeniería. La ingeniería ya me gustaba menos, ¿no? Un trabajo más monótono. Entonces, con esa experiencia, y yo ya tenía en mente hacer el MBA y dije, lo hago. Y ahí ya fue cuando sí descubrí un mundo que me ha apasionado. Muy bien. Y Antonio, ¿cómo fue tu caso? ¿Cuál fue tu proceso de decisión y en el momento en que te animas? Porque tú saliste de la escuela y creo que te pasó algo parecido, ¿no? Había pocas oportunidades y te fuiste por otros derroteros, ¿no? Te fuiste a otro sector. Sí, yo siempre comento el mismo caso, ¿no? Recuerdo cuando entramos en la escuela, que fue en el año 2005-2006, y en 2006 llegara el mes de abril y se montaba un evento en la escuela, lo que era la feria de empleo, ¿no? Si mal no recuerdo, que era, bueno, un montón de constructoras de primer nivel, montaban un montón de stands y veías a la gente de cuarto que hacía un montón de entrevistas, unos iban corriendo para unos stands, para otros, escuchabas a uno gritar, a mí me dan 1.600 más coches, yo saqué 1.700 y tal. Y en ese momento los que estábamos en primero decíamos, esto es una mina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos tocó estar en cuarto no había ya ni feria, ni evento, ni nada. Entonces, nosotros ya básicamente salimos al mercado en plena crisis, entre el año 2010 y 2012. Y yo la primera difícil decisión ya la tomé según acabé la carrera, ¿no? No tuve ya quizás muchas opciones ni yo, ni en general muchos de mis compañeros de promoción y de amigos. Al final siempre analizamos y pocos de nuestro grupo de amigos se dedican realmente a la construcción. Y fue la primera decisión que tomé, es decir, cambiarme de sector. Cambiarme de sector no, iniciarme en otro sector, porque realmente el poco contacto que había tenido yo
con obra había sido mediante un proyecto técnico que había estudiado a través de la escuela, que sí que era un proyecto bastante relacionado con la construcción y temas de hormigón y demás, pero realmente ya me inicié en otro sector. Y me surgió la oportunidad de arrancar mi carrera profesional en el sector asegurador como asesor financiero para una aseguradora, Seguros Bilbao, del Grupo Catalán Occidente. Buscaban perfiles bastante analíticos, ingenieros, y mediante una formación a la que estuve asistiendo durante 2 años, pues completé un poco mi perfil financiero y desarrollé un trabajo bastante comercial que sería un poco a lo que viene a estudiar ahora LifeTopic, ¿no? En ese momento no se me pasaba por la cabeza tampoco el emprender. Yo creo que ya había sido bastante cambio para mí el iniciarme en un sector que no era el propio. Además, bueno, cuando tú acabas la carrera de ingeniero de caminos y comentas en tu casa que te han contratado en una aseguradora, a mi abuela casi le da un parrús. O sea, chocaba y decía, pero ¿cómo? Entonces, lo fueron entendiendo poco a poco, se fueron dando cuenta que el ingeniero de caminos no era solo para diseñar o construir puentes, que valía para muchas cosas más. Yo aprovechaba siempre para enseñar noticias. Mira, este directivo de esta gran empresa es ingeniero de caminos, este gran directivo de este banco es ingeniero de caminos. A partir de la aseguradora di el salto a un broker de seguros, donde ahí sí me picó un poco el gusanillo de la parte del sector asegurador más relacionado con la ingeniería, que es el análisis de riesgos industriales. Estuve 1 año como director en un broker de seguros y básicamente mi trabajo se basaba en analizar cualquier tipo de estructura, edificio, nave industrial, cuantificar todos los posibles riesgos que había en caso de un siniestro, desde a nivel estructura de edificio e incluso a nivel negocio, cuantificar pérdidas de beneficio, lucro cesante y demás. Fue una experiencia también bastante interesante, pero reconozco que lo que más me había gustado hasta el momento había sido la parte financiera. Entonces, bueno, me surgió la oportunidad, junto con mis socios fundadores, de lanzarme a la piscina y sin haber realizado ningún MBA, yo siempre digo lo mismo, no hay mejor MBA que el que realizas con fuego real y jugándote los dineros propios e incluso los de tus inversores, y allí me lancé. Es verdad que ahora estoy cursando un MBA, un Executive en la Escuela de Negocios, en ESIDE, pero cuando yo me inicié realmente no había hecho ni siquiera un MBA. Sí que de siempre yo creo que tuve esa espinita, o siempre me gustó la parte empresa, la parte negocio, la parte gestión de personas, ya de siempre en la escuela. Y yo creo que se puede decir que entré en la escuela con el cartel de ir a obra aquí pegado, me lo decía algún profesor, pero yo creo que ya a medida que iba avanzando en los cursos me iba dando cuenta que me gustaba más la gestión de recursos, la gestión de personas, la comunicación, bueno, una serie de características o de aptitudes que no eran las propias de toda la vida del ingeniero de caminos, ¿no? Entonces, bueno, con eso y un poco con la situación que nos tocó vivir cuando salimos al mercado, creo que influyó bastante para, primero, tomar el camino de otro sector y luego, posteriormente, arrancar con una experiencia profesional propia. Veo que tiene bastante que ver con el coste de oportunidad, es decir, en ese momento podíais, es decir, realmente tirasteis por ahí. Sí, o sea, yo considero, y a veces lo pienso, que si hubiera nacido 10 años antes y me hubiera graduado en el 2004 o 2005, pues sería carne de lo que dice Sergio, ¿no? Jefe de obra, jefe de producción, o estaría al pie del cañón, ¿no? Sí, yo creo que fue un poco la circunstancia que nos hizo tomar, o me hizo tomar en mi caso, una primera decisión personal que al final fue derivando y fue reestructurando un poco todas mis decisiones personales y profesionales a lo largo de estos años. Oye, y siguiendo contigo, Antonio, ¿cómo fueron los comienzos? ¿Cómo nace LifeTopic? ¿Cómo os juntáis varios y decidís presentar una idea? Cuéntame un poco eso. Bueno, pues todo surgió en el año 2017. Yo, como he comentado, venía a trabajar como asesor financiero para una aseguradora y había conocido una serie de personas. Y con una de estas personas me propone, pues, el de alguna manera montar, pues eso, una app. De aquella estaba muy de moda lo de las apps. Decir que LifeTopic no es una app, es una web responsive. Pero montar una app que de alguna manera hiciera recomendaciones financieras. No teníamos mucha idea de cómo hacerlo. Yo, en mi parte, sí podía aportar todo ese análisis financiero que yo hacía con mis clientes, pero como digo yo, a mano, es decir, hoja Excel y poco más. Y mi socio, pues, venía con experiencia en el sector bancario, había sido director de banco varios años,
y podía aportar la parte más de, bueno, financiera, préstamo hipoteca y una serie de características. Entonces, me planteó la idea de presentarnos a la aceleradora Vía Galicia, que fue la primera aceleradora a la que nos presentamos, y no nos cogieron. Tengo que decir que en la primera edición yo creo que nos vieron demasiado verdes y no nos cogieron, pero decidimos seguir adelante. Y nos surgió la oportunidad de inscribirnos en una aceleradora un poco más vertical, más del sector acelerador, que era la aceleradora de Santa Lucía Impulsa, donde yo creo que ganar el primer premio y a su vez también el haber ganado en la Escuela de Negocios INSEAD el premio del 2017 a la Venture Competition que hacen de startups en la Escuela de Negocios, pues fue un poco el punto de inflexión que nos hizo ver que realmente la idea que teníamos, porque era un PowerPoint, o sea, había muchos modelos numéricos, muchas presentaciones, muchos números en papel, pero el papel lo soporta todo, ¿no? Entonces yo creo que a raíz de eso fue un poco un punto de inflexión que nos hizo ver, oye, creo que hay gente que valora nuestra idea, así que juntemos un buen equipo e intentemos sacar adelante esto. Los inicios son muy duros, es decir, yo he conocido a muchos emprendedores que dicen, bueno, yo voy tirando con mi trabajo, le dedico 2 o 3 horas por las noches, porque claro, dejar un trabajo por algo así, pues es muy arriesgado. Yo creo que sinceramente, no sé qué opina Sergio, pero aquí o pones toda la carne en el asador o no lo sacas adelante ni de broma. Aun poniendo toda la carne en el asador, hemos visto un montón de proyectos que con toda la ilusión y trabajo del mundo se han quedado por el camino, pero desde luego a medias no eres capaz de sacarlo adelante. Y si además intentas buscar inversión privada o socios inversores que aporten su capital, desde luego no van a poner un duro, sino hacen la pregunta, ¿no? Yo pongo esto, ¿qué pones tú? Y dicen, no, bueno, yo tengo mi trabajo. Y dicen, no, yo pongo el capital, pero tú tienes que poner también tu sacrificio. Entonces, yo creo que es fundamental dejarlo todo si realmente estás dispuesto a montar algo. Y si no estás dispuesto a dejarlo todo, mejor que no lo intentes, porque entonces lo más normal es que te barran por el camino. Muy bien. Y en tu caso, Sergio, ¿también fueron duros los comienzos? ¿Cómo os enfrentasteis a los primeros años de Ensamble? Pues mira, como os decía, Ensamble ya no comenzó en 2015, ¿no? Sino que llevaba ya desde 2009 tejiéndose esas soluciones técnicas que permitían esa versatilidad del sistema. Entonces, lo que hacía falta era darle forma a la empresa, ¿no? Entonces, yo cuando me uno al equipo, había ya lo que hoy es el socio industrial, que es Prometal, una empresa que fabrica estructura metálica, y estaba Ángel Ramos, que era el director de una ingeniería y que era quien había desarrollado el sistema. Entonces, pues decidimos en ese momento, ¿no? Yo soy más joven, era más joven, pero ellos ya habían pasado por la crisis, la gran crisis, y entonces dijeron, mira, vamos a intentar montar una empresa sin endeudarnos, de manera que hay una serie de cosas, ¿no? De pilares sobre los que se tiene que asentar la empresa, con lo cual, si no tenemos una gran financiación, que no la teníamos, al final lo que aportamos es un pequeño capital cada uno de los socios, vamos a buscar unos socios que aporten valor en aquellos aspectos que son fundamentales para la empresa. La parte tecnológica, know-how, ya la teníamos, la parte industrial también, por lo menos para empezar a fabricar. Nos hacía la parte digital o tecnológica, ¿no? Vinculado a BIM, a todo lo que es la digitalización de proyectos, que era fundamental para industrializar. Al final, si tú fabricas con máquinas de control numérico de precisión de décimas de milímetro, toda esa precisión la tienes que llevar aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Entonces, había que digitalizar absolutamente todo, hasta por dónde va el cable para evitar la colisión con la estructura, con la envolvente, etcétera. Entonces, buscamos un socio tecnológico para que se incorporase a la empresa y también, como Ensamble tenía la posibilidad de adaptarse a cualquier diseño arquitectónico, era fundamental que aportásemos valor en la parte de diseño. O sea, que la arquitectura, que el diseño fuese algo identitario, ¿no? de Ensamble. Entonces,
pues buscamos, y sobre todo el cómo vendíamos en SAP. Entonces, pues también buscamos un socio que aportase valor en la parte de arquitectura, pero también que pudiese aportar valor en la parte comercial, de marketing y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esos inicios, yo lógicamente, bueno, lógicamente no, pero lo que se decidió es que cada uno iba a aportar en lo que cada uno tenía. Yo, lógicamente, era mi decisión, o sea, mi dedicación. Y durante 2 años pues estuve sin cobrar un duro, buscando esos socios que al final encontramos, buscando financiación por otra parte y al mismo tiempo sabiendo que si nos podíamos meter en el mercado era porque aportábamos algo diferente a lo que ya existía y en ese sentido queríamos seguir avanzando, con lo cual al mismo tiempo pues buscábamos la innovación en temas de casas inteligentes, passive house, elementos cinéticos que transformasen una vivienda en un organismo vivo y en ese sentido pues sí que pudimos realizar proyectos de innovación con los que conseguimos financiación, ¿no? Proyectos europeos, con el CEDETI, con GAIN y, bueno, también estuvimos en la aceleradora en Vía Galicia. Entonces, me decías antes, Sergio, que ese quizás había sido un punto de inflexión, ¿no?, para vuestra empresa, que os había dado muchísima más visibilidad. Sí, fundamentalmente por la visibilidad que te da, ¿no? Al final, bueno, vivimos en un mundo de mogollón de estímulos y es muy complicado hacerse un hueco. Y al final, pues hay empresas que van a golpe de dinero, con las ventajas e inconvenientes que tiene eso y lógicamente, nosotros contra eso no podíamos competir. Entonces, bueno, pues en los inicios de todo, pues eso, con una oficina muy humilde, fabricando en las instalaciones del socio, lógicamente, bueno, pues con edificios fabricados, pero no muchos, pues la confianza que puedes generar, pues es menor, ¿no? Que cuando ya te has hecho un nombre, la gente te conoce, tienes viviendas, oficinas por toda España y que ahí ya ese camino no tienes que convencer, casi la gente viene a Ensamble por referencias y porque le gusta, ¿no? Entonces, Vía Galicia lo que nos dio la oportunidad es esa, es de aparecer en periódicos, de que la gente nos conociese, nuestra historia, lo que aportábamos y la verdad es que parecíamos, yo siempre digo, hay que ser bueno, pero también hay que parecerlo, ¿no? Entonces, en ese momento nos surgieron, pues muchos proyectos y en ese momento ya fue cuando la rueda empezó a rodar, invertimos ya no solo en una fábrica nueva, sino en equipamiento, en maquinaria, en herramienta, contratamos a personal y la verdad es que el crecimiento desde hace 2 años y medio pues está siendo importante. Es decir, habéis ido poco a poco y a raíz de la aceleradora os ha dado visibilidad para con los clientes, también algo de financiación, me imagino. Sí, también al desarrollo de ese programa y os ha dado ese impulso que ahora os permite tener ya un portfolio de soluciones y además ya proyectos realizados, ¿no?, que os dan que dan al cliente esa seguridad, ¿no?, y a vosotros la solvencia para desarrollar otros proyectos para nuevos clientes. Antonio, vosotros también pasasteis por la aceleradora, la misma aceleradora. ¿Dirías que también en vuestro caso ha sido clave o os ha dado un impulso, quizás no solo para los clientes, sino a la hora de buscar financiación externa? ¿Me podrías contar un poco? Sí, a ver, nosotros ya veníamos con una experiencia previa de alguna aceleradora y en nuestro caso ese salto de calidad que sufrió o del que se benefició Ensamble, ¿no?, y que comenta Sergio de repente pues marcar la diferencia, aparecer en la prensa y demás, nosotros ya lo habíamos sufrido desde los inicios, ¿no?
yo creo que una de las pequeñas o grandes diferencias entre un proyecto como Ensamble, que es más industrial, y uno como el nuestro, es que una startup insurtech o fintech, es decir, algún tipo de aplicación del sector bancario, asegurador en general, debido a las características del mercado, suelen ser empresas de un alto consumo de capital en el corto plazo, es decir, requiere de mucha inversión en marketing y, por lo tanto, y no siempre esa inversión viene de la facturación que tú generas, porque, aunque parezca contradictorio, muchos de los modelos de negocio exitosos de este tipo de empresas tecnológicas son bastante descompensados en lo que es el avance temporal, es decir, en el corto plazo no generas casi recursos y, sin embargo, necesitas una gran cantidad de dinero para generar o capturar cuota de mercado, aunque solo sea de usuarios, para luego esa curva que está muy separada entre lo que es ingresos y gastos llega a romper, ¿no? Entonces, nosotros, en cuanto a la experiencia en Vía Galicia, sí que fue una experiencia positiva, porque además nos dio a conocer a uno de nuestros actuales socios, el fondo de inversión Bioactivo, que es socio nuestro en Lightopic, pero ya veníamos tanto de otras experiencias de aceleradoras como la de Santa Lucía, como la de Connector, y veníamos también de haber cerrado ya nuestra primera ronda de inversión previa a la entrada en la aceleradora. Entonces, el hecho de haber cerrado ya una mini ronda antes de entrar en la aceleradora, pues nos permitió de alguna manera el tener capacidad de negociación con las opciones de financiación que se daban en la aceleradora. Quizás fue una ventaja para nosotros, una pequeña palanca de negociación, como digo yo, a la hora de sentarnos con las instituciones que ponían a disposición de los acelerados fondos, porque ya veníamos con una empresa financiada, con socios dentro, y no era tan fácil, ya había una estructura marcada y unas mínimas normas internas que había que respetar. Yendo un paso atrás, Antonio, lo que he entendido es que, vuestro sector es distinto del de Sergio, más industrial, es un sector más tecnológico en el cual vosotros desarrolláis una solución, ¿no? Una propuesta de valor para un cliente en un mercado y el mercado está virgen, está ahí. Es decir, esa oportunidad, digamos, no la han identificado muchos, ¿no? Y es una carrera. Entonces, para hacerte con el mercado, tienes que usar caja, quemar caja. Por eso existe una necesidad mayor de dotar a la startup, a la empresa de reciente creación, de financiación. ¿Es así como lo he entendido? Sí, correcto. Hay un matiz. Un poco, sí, te iba a decir, hay un matiz. Pero... Vale, dime, perdona. Cuéntame el matiz, pero quería saber un poco cómo es ese proceso a la hora de hablar con un inversor. Es decir, tienes una idea, ¿qué es lo normal? Es decir, el inversor dice, tú pones, ya lo has dicho, tú pones tu trabajo, tu equipo, básico tener buen equipo, me imagino, adecuado al proyecto, pones tus horas, yo te doy X por un cachito de esa empresa, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Respecto al matiz, el mercado no es virgen. El mercado al que nos dirigimos nosotros, que de alguna manera son todos aquellos productos aseguradores, seguros de vida, planes de ahorro, planes de pensiones, es un mercado que no está virgen, pero que está cero digitalizado y tiene mucho margen de mejora en lo que es la experiencia del usuario, es decir, el valor añadido que tú le aportas al usuario. Una pincelada rápida. Casi hasta ahora, la gente que compraba un seguro de vida o que tenía un seguro de vida era porque se lo obligaban a comprar con la hipoteca o tenía algún amigo que le decía, hazte esto. El valor añadido que aporta Lightopic es precisamente ese algoritmo recomendador que analiza a una persona y le dice si necesita o si no necesita, y en caso de que le salga que sí, ¿cuánto? ¿Vale? Entonces, el mercado no es que sea virgen, pero sí que hay una falta de valor añadido al consumidor. En cuanto a la pregunta, ¿cómo es la relación con un inversor? Bueno, yo siempre diré que de amor, ¿no? Porque he conocido emprendedores que les hablas de inversores y demás y lo primero que hacen es echar a correr. Y yo siempre digo lo mismo, es decir, prefiero tener el 20% de algo que vale y no el 100% de algo que no vale nada. Entonces, muchas veces, y sobre todo en un modelo de empresa como el nuestro, sin la posibilidad del inversor o de ese capital, quizás no estaríamos aquí, ¿no? ¿Es una relación sencilla? Bueno, es una relación que se tiene que ir construyendo con el tiempo. Al principio, pues, está la primera piedrita, ¿no? Que es cuánto vale tu empresa. Entonces, claro,
Para el inversor vale siempre cero y para ti vale siempre infinito. Entonces siempre hay que intentar de alguna manera racional el justificar mi empresa vale tanto por esto y por esto. Entonces lo primero que has de establecer es, bueno, vemos de igual manera esto, es decir, consideramos que lo que aportamos nosotros lo valoráis igual que valoramos nosotros, ¿vale? Lo segundo que tienes que analizar es si es solo dinero o es algo más. También uno de los, creo yo, grandes errores que muchas veces se comete cuando emprendes y a veces también provocado por la necesidad, ¿no? Es que cuando encuentras un inversor que no te pone muchas dificultades y que está dispuesto a invertir y no te discute mucho la valoración, dices, qué bueno soy, qué suerte he tenido, que este invierte y no pide, ¿no? Ojo, ese dinero a veces puede no dar problemas en el corto plazo, pero sí darlo en el largo. Yo apuesto más por lo que se dice el smart money, ¿no? Dinero inteligente. Porque al final, si el proyecto es bueno, si la idea es buena y si sobre todo el equipo es bueno, que es lo fundamental, al final el dinero llegará. Y es más importante que la persona que trae el dinero pueda aportar algo más que no solo dinero. Porque el dinero es dinero y si no lo consigues de un inversor, lo conseguirás de un banco, lo conseguirás de donde sea. Pero si solo es dinero, pues no te va a aportar mucho. Entonces, yo personalmente apuesto mucho más por lo que se llama, ¿no?, el dinero inteligente. Es decir, ese inversor, que o bien sea un business angel, o bien sea un venture capital, o bien sea un socio industrial incluso, pero que pueda aportar algo más, que pueda aportar experiencia en el sector, que pueda aportar experiencia en futuras rondas o en futuras necesidades, que pueda aportar experiencia a nivel horizontal en lo que es la gestión de una compañía, como puede aportar un business angel. Entonces, yo por eso digo y defino que la relación con un inversor siempre ha de ser una relación de amor. Repito, conozco muchos emprendedores que son bastante reacios a los inversores, no les gustan, no acaban de tener nunca muy buena relación con ellos y yo creo que eso es un error. Es decir, yo creo que debes bueno, asumir con naturalidad el papel que ocupa cada uno. Evidentemente el inversor pues te pide un compromiso porque para eso está, es decir, lo que decías tú antes, ¿no? Yo te doy, como se dice en negociación, yo te doy si tú me das, ¿no? Es el principio ese de negociación. Bueno, pues él te da un poco de dinero a cambio de un trocito de tu empresa. El cuánto de grande o de pequeño sea ese trocito, pues dependerá de cuánto de desarrollado esté el proyecto, si ya tiene métricas de tracción en el mercado, es decir, ventas o no tiene, de cuál es el equipo que está detrás, de cuáles son los advisors o mentores o tutores que puedan estar detrás del proyecto. Pero bueno, todo está un poco relacionado. Entendido, Antonio. Me quedo con una de las cosas que has dicho, que es que para aquellos que nos estén escuchando y a lo mejor tienen una idea, tienen pensado un equipo, es decir, si la idea es buena, si tienes buen equipo, si estás realmente decidido, hay inversores, ¿no? ¿Tú dirías que es así? Sí, O sí, que de los hecho... puedes encontrar, ¿no? Y los inversores llaman a otros. Hay inversores, suena mal a lo mejor lo que voy a decir, pero hay bastante dinero para invertir ahora mismo y dada la situación de los mercados. De hecho, muchos fondos de inversión están un poco reestructurando sus inversiones y acudiendo más al private equity o al venture capital o al capital de riesgo, básicamente, porque realmente los mercados ahora mismo pues tienen ciertas carencias, ¿no? Estados Unidos, Israel, Reino Unido siempre han sido referencias en esto y en España siempre vamos un poco más retrasados, pero hay mucha oportunidad. Lo que pasa que también es verdad que los inversores siempre lo que piden es el sacrificio. Y lo que acabas de comentar de idea y equipo, el inversor siempre te dirá lo mismo. Yo invierto en el equipo, porque a mí lo que me dijo uno de los primeros inversores que hemos tenido y me quedó grabado es, he visto muy buenas ideas que se han muerto por equipos que no tienen la capacidad de sacarlos adelante. Y sin embargo, he visto ideas normalitas que con un gran equipo detrás han sido capaces de pivotarlas y depurarlas y convertirlas en grandes negocios. Entonces, a la hora de elegir, te digo que el inversor valora más el equipo, es decir, la persona o las personas, que la idea en sí. Entendido. Me quedo con otra segunda cosa que habías mencionado antes, que es esa relación de amor que tienes con el inversor, ¿no? Y veo un paralelismo también con Ensamble, con Sergio, ¿no? En el sentido en que, en ese caso, pues tienen inversores que son industriales, es decir, aportan tecnología o aportan la plataforma, ¿no?, de construcción. ¿Es así, no, Sergio? ¿Cómo lo ves? Sí, yo opino exactamente igual que Antonio, ¿no? Para mí, aunque es un tópico, yo decía, joder, esto es un tópico, la gente, los bancos valoran el equipo, las personas. No sé si lo valoran. Para mí es fundamental. Yo
admiro a todos y cada uno de los socios que hay en la empresa, los admiro. De hecho, pienso que son mejores que yo, ¿no? Y yo siempre digo que únete a gente brillante y mejorarás tú y lo que hagas va a ser excepcional, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo veo en cuanto al equipo, a los socios, que es muy importante la elección, porque si los escoges bien, el resultado puede ser magnífico, pero si los escoges mal, pues también problemas en la empresa con los socios pues pueden llegar a ser muy problemáticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros un poco la estrategia que tomamos es eso, es la complementariedad, ¿no? O sea, que no nos pisásemos los unos a los otros, tener muy claras cuáles eran las funciones de cada uno y, sobre todo, que el ensamble no solo, para los socios no solo era bueno por los beneficios o la rentabilidad que pudiese tener el ensamble, sino que si ensamble iba bien, a los socios egoístamente también les iba a ir mejor, ¿no? Porque al final participaban, al final ellos participan de la empresa, con lo cual el aunar los intereses es fundamental. Alinear incentivos. Uh-huh. Y más en el plano, bueno, personal y también profesional, ¿no? Emprender, ya habéis dicho que bueno, tiene sus altos y sus bajos, ¿no? ¿Cuáles diríais que son los pros y los contras de emprender, Sergio? Bueno, pues a ver, yo creo que emprender significa hacer lo que te gusta, tu pasión, ¿no? O sea, transformar tu pasión en tu vida y es necesario porque al final le dedicas mucho tiempo, participas de los logros y de los fracasos, te aporta mucho, ¿no? Como persona, al final, para mí, y joder, yo cuando trabajaba para otras empresas, los domingos por la tarde me entraba un bajón tremendo. A mí ahora me da igual que sea lunes, que sea sábado, fundamentalmente porque trabajo todos los días, ¿no? Pero porque las horas se me pasan, para mí es algo que hago y con muy buen gusto, ¿no? Los peros, quizás el sacrificio tan grande que tienes que hacer, ¿no? A nivel personal, a nivel económico, emprender, lógicamente, nadie te dice, venga, va, emprende y te doy 3.000 euros de sueldo, ¿no? Al final, económicamente significa incertidumbre, significa tener pocos recursos y luego, a nivel personal, pues bueno, sacrificas pues muchas horas a la familia, a los amigos, a ti mismo, incluso a la salud. Tienes que tener apoyo total. Total, bueno, mi mujer, porque está muy loca, pero si no, yo creo que tienes que estar un poco loco para aguantar a alguien que emprende. Yo creo que sí. Bueno, y Antonio, ¿tú cuáles dirías que son las ventajas y desventajas de emprender? Vale, voy a intentar no repetir porque estoy 100% de acuerdo con lo que dice Sergio. La ventaja que tiene emprender es que, bueno, por un lado, lo que dijo Sergio, hacer lo que te gusta, no te cuesta meter horas, te permite, yo siempre lo digo en mi caso, me ha permitido aprender de personas a las que he tenido acceso por ser el fundador de la startup. Me explico. El poderte sentar a negociar de tú a tú con el director general de un broker, con el consejero delegado de un grupo, con el director de operaciones de una aseguradora, con el director financiero de un banco, eso sería impensable si yo a día de hoy siguiera trabajando en una compañía, ¿no? O por lo menos en el corto plazo, ¿no? Porque al final las compañías son mucho más jerárquicas, bueno, todos sabemos cómo funciona una empresa grande, ¿no? Y sin embargo, al montar tú la empresa, pues tú eres ese dentro de la empresa. Entonces yo siempre lo digo, una de las cosas que más valoro, a veces llego a casa y le digo a mi mujer, que por cierto también un mérito igual que dice Sergio, ¿no? Porque aguanta lo que no está escrito, que le digo, es que hoy he estado negociando con una persona que gestiona, no sé, a 1.000 trabajadores y un presupuesto de no sé cuántos cientos millones de euros. Yo, que siempre digo que soy un chicho, o sea, es algo para mí increíble. O sea, que yo llego y no me lo creo, es como el niño ese que va a ver un partido de fútbol y el jugador le firma o lo dejan entrar a entrenamiento. Pues yo cuando llego de una negociación,
Para mí eso es increíble, o sea, lo valoro muchísimo porque considero que sería impensable llegar a eso si no es a través de haber montado tu propio negocio, en este caso el negocio, ¿no? Contras que tiene, la incertidumbre. O sea, yo creo que el mejor ejemplo que define una startup o una empresa o emprender en general es como una montaña rusa. O sea, hoy estás aquí y te comes el mundo y al día siguiente no sabes si vas a tener que cerrar. Esa incertidumbre hay que saber llevarla, hay que saber compartimentarla bien en la cabeza, es decir, no puedes ni aislarla de manera que no seas consciente de ella, pero tampoco puedes volverte muy permeable y que te afecte en el día a día. O sea, eso es complicado. Luego, tienes que, yo siempre también cuento la misma historia. Mi vida es negociar, ¿no? Desde hace 3 años me paso la vida negociando, o sea, y es surrealista, pero es así. Y al final, cuando montas una empresa, la historia que cuentas, que montas, la estrategia que diseñas, tienes que ser capaz, y me parece muy complicado, de alinear los intereses de muchos grupos distintos. Y cuando hablo de muchos grupos distintos es de por ejemplo, los fundadores, de los trabajadores que no son fundadores, de los inversores que son trabajadores pero que no son fundadores, de los inversores que lo único que buscan es una rentabilidad económica, de los inversores que son más estratégicos por el sector, de tus partners. Entonces, ser capaz de contar la misma historia sin que a ninguno le chirríe o vea el stop peligro en las palabras y en tu discurso y en cómo construyes la empresa, pues es bastante complicado. Yo creo que uno de los contras es que siempre corres con el riesgo de que falle algo, incertidumbre, se te caiga de repente algo que das por hecho y no lo es porque se te ha pasado que esa persona tenía un interés específico que no se te ha escapado, no has tenido en cuenta. Entonces, esa incertidumbre y ese tener que negociar con demasiados players o figuras distintas, cuidado, eso desgasta muchísimo. Necesitas de una habilidad mental, rapidez, inteligencia emocional, que lo decía el otro día Adela, que esas cosas, bueno, pues vas aprendiendo, como digo yo, a base de bofetadas. Adela Coladas, me imagino, que estuvo Sí. la semana pasada hablando también de, bueno, del sector seguros, no de emprendimientos, sino desde la gran empresa. Siguiendo con el tema de las habilidades, Antonio, ¿tú cuál crees que son las habilidades de un ingeniero de caminos o de un ingenierito que sale de la escuela con su diploma? Que esas habilidades que nos enseñan, ¿no? ¿Cuáles crees que son más útiles en tu trabajo? Luego te preguntaré a ti, Sergio, ¿no? Pero seguimos con Antonio y luego os voy a cambiar la pregunta, ¿no? ¿Dónde creéis que un ingeniero de caminos puede mejorar, ¿no? Para emprender mejor, ¿no? ¿Dónde fallamos? Bueno, pues empezando por las características, evidentemente, pues tenemos una capacidad analítica bastante buena y, o sea, aparte son 2 cosas, o sea, la tenemos y el entorno nos la presupone, lo cual también es importante, ojo, lo cual también es importante. Esa capacidad analítica, esa capacidad de resolver problemas, yo creo que lo explicaron muy bien también hace un par de semanas Marcelo y Santiago, ¿no? Esa capacidad de tú aprendes una serie de herramientas, una serie de cosas que lo que te permiten es resolver distintos problemas en base a la manera en la que tu cabeza piensa y se enfrenta a los retos, ¿no? Es decir, no es tener una receta de si pasa esto, hago esto, sino la capacidad suficiente para leer, hacer un barrido, entender lo que está pasando y proponer. Es decir, tienes que tener algo de creatividad, tienes que tener rapidez también. Yo creo que es una de las características principales que tenemos los ingenieros de caminos. ¿Y dónde fallamos? ¿Dónde podríamos hacerlo mejor? Pues ahí también estoy de acuerdo en lo que dijo la semana pasada Vela y también los otros compañeros. Creo que falta bastante capacidad de comunicación. Es decir, el ingeniero de caminos, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que a lo mejor suena absurdo. Nos encierran en una habitación y somos capaces de calcular y diseñar una nave espacial, pero a veces a una persona que entra en un bar a pedir una copa no somos capaces de vendérsela. Nos quedamos, es decir, nos falta a lo mejor esa empatía, nos falta a lo mejor esa inteligencia emocional que permita de una manera rápida no solo entender de manera analítica y cuantitativa, sino también cualitativa, es decir, interpretar en un proceso de negociación intereses que no solo sean cuantitativos en un proceso, ¿no? Yo creo que ese tipo de habilidades, pues quizás, bueno, pues porque la formación que se da en la escuela es una formación, como digo yo, high class a nivel
cualidades de cálculo numéricas y para lo que se nos prepara en la profesión, pero evidentemente quizás, y sobre todo si no te dedicas específicamente a la carrera profesional de ingeniero, pues esas otras habilidades de negociación, de empatía, de comunicación, inteligencia emocional, que para mí es algo fundamental, rapidez a la hora de relacionar conceptos y bueno, yo creo que eso sería un poco lo que tendríamos que mejorar o de alguna manera, no sé si todas se podrían trabajar en la escuela, pero a lo mejor la comunicación, la empatía sí se podría mejorar o trabajar un poco más. Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Dónde estamos bien y dónde nos hace falta ese punto? Yo creo que lo ha dicho ya todo Antonio, o sea, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Quizás aparte de los conocimientos técnicos, ¿no?, que ya se presuponen, esa capacidad de sacrificio, de caer y levantarte, de enfrentarte a problemas que no tienen solución, como algunos de cálculo, ¿no? O sea, que lo estabas haciendo y sabías que no lo ibas a acabar y que ibas a... Pero en cambio le dabas y una y otra vez y muy pocas veces lo resolvías, pero joder. Entonces, eso, el enfrentarte a problemas, inventarte una solución o no rendirte, quizás sea un poco lo que yo creo que nos ha dado, ¿no?, esta carrera. Hablando de emprendimiento, yo creo que no rendirte es Eso es, una de sí, las sí, claves. el no rendirte, porque, vamos... Resiliencia, que es un concepto que se maneja mucho, la resiliencia. Aparte Sí. es un concepto también ingenieril. Y a la hora de mejorar, Sergio, ¿tienes algún Pues comentario? sí, a ver, todo lo que dice Antonio, ¿no?, de comunicación, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no es algo que nos falte solo a los ingenieros de caminos, yo creo que es algo que falta en todo el sistema educativo, yo creo que ahora algo está cambiando. Nos falta comunicar, vender, convencer. Vamos por ahí, vamos como con miedo, ¿no?, de que vamos a decir una chorrada. Hay otra gente, sobre todo de la sociedad anglosajona, que va por allí y da gusto escucharla, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos falta. Y bueno, luego yo creo que más ahora en estos tiempos, ¿no?, en los que por un lado pues la profesión del ingeniero de caminos está tan complicada, pues todo lo que tenga que ver con gestión, con la digitalización. A día de hoy todo lo que es digitalización, Big Data, todas las historias es un seguro de vida. Hay mucho trabajo ahí y bueno, y luego ya sabemos, las energías renovables, la sostenibilidad, economía circular. Yo creo que, y más con la crisis del COVID, ¿no?, que estamos pasando, yo creo que todavía va a acelerar todo eso hacia una sociedad verde, una economía verde, circular. Entonces, bueno, quizás eso también se podría potenciar o luego lo podemos complementar, ¿no?, en nuestra formación. Entendido. Pues ya llevamos casi 50 minutos charlando con una charla muy agradable. A mí me gustaría cambiaros un poco el tercio, ¿no?, y que pensaseis en algunos de los que nos están escuchando, que alguno tiene el gusanillo, ese del que hablaba Sergio, ¿no?, de emprender, pero está en ese punto que no sabe si lanzarse o no lanzarse, ¿no? Y al hilo de una pregunta que nos ha formulado Jorge, que nos está viendo hoy, ¿no? Me gustaría preguntaros ¿qué consejos le daríais a alguien que está a punto de emprender, ¿no?, pero que no, a lo mejor tiene un trabajo, ¿no?, que a lo mejor no le convence, o bueno, le gusta pero no le apasiona? ¿Cómo gestionar esa transición de un trabajo a un proyecto emprendedor en el que ya lanzarse? ¿Cómo medir, saber cuándo dar ese salto? ¿No? ¿Qué consejos le daríais? ¿Qué pasos debería hacer? A lo mejor, pues presentar la idea, buscar feedback, presentarla a una aceleradora, testear, bueno, probar, ¿no? ¿Y en qué momento diríais, no, dedícate full time? Porque si algo me ha quedado claro después de hablar con vosotros es que hay que echar todo. Es decir, si quieres dedicarte, es full time, ¿no? Sergio, ¿tú qué le contarías? A ver, yo creo que como Antonio, que emprender requiere de dedicación exclusiva, ¿no? Pero bueno, yo también entiendo que es complicado a veces, ¿no?, dar el salto, porque nunca sabes
si la propuesta que tienes o la idea pues tiene sentido o no tiene. Entonces, bueno, depende un poco la complejidad o en la fase en la que estés, empezar compaginando, pues bueno, no lo veo mal. Sí que puede ser a base de echar horas y demás, pues al menos, pues eso, estudiar un poco lo que requieres, testar pues a pequeña escala un poco lo que quieres lanzar, pero yo creo que sí que llega un momento, ¿no?, que tienes que decidir. A día de hoy existen, bueno, pues herramientas, asociaciones que en esa, yo, por ejemplo, cuando vine aquí, que pasé varios años en Madrid y ahí también estuve en el extranjero, pues llegué y aunque yo soy de Coruña, pues me sentía un poco solo, ¿no? No sabía por dónde empezar en el sentido de, pues eso, búsqueda de financiación, ayuda, subvenciones, gente en mi misma situación, cómo se monta una empresa, bueno, pues todas esas cosas. Sí que hay asociaciones como, por ejemplo, AGE, aquí en Coruña también hay otra que se llama Ascega, la Confederación de Empresarios creo que también tiene, bueno, la Fundación Rosell, hay varias empresas que yo creo que ayudan mucho, ¿no?, en los inicios. Y luego, pues como todo, hay, por ejemplo, y el IGAPE y IGAIN publican siempre las ayudas, las subvenciones, las posibilidades de financiación que hay a nivel más tradicional. Seguramente que esto a Antonio no le valga para nada, porque es algo mucho más tecnológico, de una inversión mucho más potente y quizás privada. Entonces, depende un poco, ¿no? Pero yo creo que te sirve, todas esas organizaciones, esas plataformas, te pueden asesorar en los inicios. Sergio, tú que has hecho una MBA en la Escuela de Organización Industrial, me surge una duda. ¿Tú crees que este tipo de cursos te dan ese paréntesis en el cual reflexionar y desarrollar a lo mejor lo que es el germen de una idea de negocio, conocer a gente con las mismas inquietudes, montar equipo, incluso también acudir a lo mejor a un concurso y buscar financiación? Sí, a ver, para mí el MBA, pero bueno, es algo muy personal, ¿no? Yo ya comenté antes, para mí también me pilló, me cogió en un momento en el que yo había estudiado ingeniería de caminos y había trabajado de ingeniero, ¿no? Entonces, había un mundo que no conocía y entonces me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, Antonio, seguro que su experiencia ahora en el MBA es completamente diferente porque ya está muy familiarizado con todos esos aspectos. Yo lo recomiendo, o sea, son programas caros, pero yo creo que se le puede sacar mucho partido, ya no en lo profesional, que yo creo que amortizar 30.000 euros o 20 y pico mil euros o 15.000, lo que sea, yo creo que nunca lo llegas a amortizar, pero sí, quizás no como para que en un año y medio te surja una idea justo con la gente con la que estás haciendo el MBA, pues hagas un equipo y de ahí que se haga una empresa, que seguro que ha habido casos y yo alguno conozco, eso es más complicado, pero al final es como todo, ¿no? El tren pasa y si no estás atento se marcha, si estás atento pues las oportunidades surgen y bueno. Bueno, y entendido. Y Antonio, ¿tú qué opinas? ¿Qué consejo le darías a alguien que esté pensando en emprender? Bueno, siempre digo que dar consejos es complicado, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué dicho pasos, eso, te formulo la pregunta de otra manera, ¿no? ¿Qué pasos tú crees que puede alguien tomar para decidir si emprender es lo suyo o no? ¿Y cómo probar? Vale, yo creo que lo fundamental al principio, evidentemente, es, oye, de alguna manera, tantea a ver si lo que se te ha ocurrido es una idea. Veremos luego si la puedes monetizar o no, es decir, veamos luego si eso tiene una empresa detrás, un modelo de negocio, un modelo de monetización, una atracción y demás, pero por lo menos al principio intentar traquear con el entorno más cercano si lo que se te ha ocurrido pues tiene sentido o es una chorrada, ¿no? Que dicho así suena muy fuerte, pero cuidado, es importante.
Una vez que de alguna manera cuantifiques, pues echas 4 números, cuantificas un poco qué mercado tendría en mi zona, en Galicia, en España, qué competidores tengo, en qué me diferencian los competidores. Bueno, una serie de cosas. Yo creo que antes de seguir lo fundamental es que juntes al equipo. Que juntes al equipo y que analices 2 cosas. Primero, que tienen la misma capacidad de sacrificio que tú, y yo recalco esto porque es muy importante, es decir, no te embarques en un proyecto con unos socios que por lo que sea no tengan la misma capacidad de sacrificio que tú, y me explico. Cuando las cosas van bien, todo va bien, pero cuando las cosas van mal, si el listón de sufrimiento, si el listón de entrega y sacrificio no es igual, ahí empiezan los roces. Entonces, primero, busca un buen equipo, y si pueden ser mejores que tú todos, fundamental, lo que dice Sergio, y rodéate de gente siempre mejor que tú. Segundo, que todos tengan la misma idea de hasta dónde vamos a ir, es decir, porque es muy raro un proyecto que inicia bien desde el principio a la primera, das con la tecla del modelo de negocio, del producto, del mercado y te conviertes en globo en 2 años. O sea, eso son uno cada X tiempo. Entonces, cuando vengan mal dadas, que siempre vienen, tienes que tener claro que la gente que formáis el proyecto tenéis la misma capacidad de sufrimiento y de sacrificio, porque si no, ahí empiezan las fisuras. Entonces, cuando tengas cuantificado un poco esos cuatro parámetros de a qué mercado voy, qué quiero vender, fabrico, vendo, etc., etc., junta al equipo. Y cuando tengas al equipo, la decisión más importante, que también es la más difícil, es, vale, ¿y en qué momento hacemos stop, cortamos, abandonamos nuestras vidas profesionales y nos embarcamos? Ahí no hay un consejo como tal, es decir, evidentemente, si tu proyecto es muy difícil. Si tu proyecto requiere de inversión desde un principio, ya te digo yo que no vas a conseguir inversión si no das el paso. Si quizás tu idea es parecida o análoga al proceso a lo mejor que siguió Ensamble, ¿no? Que venía fueron unos pasos que se pudieron ir dando de manera paulatina en el tiempo y demás, pues quizás esa decisión pues sea más previsible el tomarla. Pero si quieres montar un proyecto, por ejemplo, como el nuestro, tecnológico, innovador, que le quieres hacer la batalla a los players actuales y necesitas de inversión, si no tomas la decisión, la inversión no va a aparecer. Porque incluso en las aceleradoras que ponen a tu disposición fondos, lo que te preguntan siempre es ¿y qué dedicación le vas a dar a esto? Entonces, eso es fundamental. Tomar esa decisión ya yo creo que es un tema muy personal, es decir, depende de tu situación personal, de si tienes hijos, de si no lo tienes, pues yendo más al grano, oye, estás casado, estoy casado, tengo hijos, hipoteca, pues, ¿sabes? Son decisiones muy personales donde hay business angels que dicen que siempre invierten en gente de más de 40 años que tenga cargas personales y financieras, porque si aún así están dispuestos a arrancar, saben que lo van a dar todo. Y eso lo he escuchado yo de business angel como Carlos Blanco y demás, ¿no? Y sin embargo, gente muy joven, sin ningún tipo de obligación o carga familiar, ¿no? Responsabilidad, pues no se fían tanto porque dicen, bueno, a lo mejor prueba, pero como tampoco tiene mucho que perder, si le va mal, pues rápidamente repliega y marcha. Entonces, esos son aspectos que los inversores suelen mirar mucho. Pero la decisión personal es muy personal. Es decir, cada uno marca su límite, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Sergio de los MBAs, yo siempre digo, ¿no? Que a un ingeniero de caminos, un MBA, quizás lo que le da es esa visión horizontal en una empresa. Es decir, al final un ingeniero no deja de ser un perfil muy técnico y pasa mucho en las grandes empresas, ¿no? Las personas de departamento ven mucho el departamento, pero no sacan la cabeza afuera e intentan ponerse los zapatos de sus homólogos en otros departamentos, o yendo un paso más, es decir, no se ponen en la piel del director general. Entonces, ese MBA lo que te da es una visión más global de lo que es una compañía, de cuáles han de ser las conexiones naturales entre cada uno de los departamentos, de cómo gestionar personas, que al final es lo más complicado, recursos humanos. O sea, yo siempre lo digo, es el mayor reto, ¿no? Y un MBA te da quizás esa visión. Además, el MBA lo que suele tener es que es el modelo el método del caso, ¿no? Es 50% teoría, 50% los contactos que tú haces, que también a lo que hacía referencia Sergio. Y es esa parte también la que te enriquece, ¿no? Entonces, ¿es imprescindible tener un MBA para emprender? No, imprescindible no es. ¿Te ayuda a tener una visión más global de cómo estructurar las cosas y a tener consecuencias en qué? ¿Y qué tal? Bueno, creo que hemos perdido a Antonio. O no, ya te perdí al final, Hola. Antonio, pero ya veo que has terminado. Vale. Llevamos 1 hora.
Y bueno, a mí yo creo que ya es momento de pasar al bloque de preguntas y respuestas, con lo cual animo a todos los que estáis prestando atención a la conversación con Antonio y con Sergio, ¿no? Que os animéis, y si tenéis alguna cuestión aprovechéis y la reflejéis en el chat y yo las iré rescatando. Ya que tenemos alguna, tenemos una pregunta de Iván, ¿vale? Para Antonio, ¿no? Nos dice que pensando en emprender, ¿es necesario primero tener la idea y adaptarla al mercado o puedes analizar primero los mercados, ver las necesidades no cubiertas y buscar tu nicho de mercado? Antonio, ¿tú qué opinas? Yo creo que es un mix. Es decir, evidentemente hay dos opciones. Tengo una idea que es genial, todo el mundo cree que sus ideas son geniales, la diseño, la evoluciono, pero eso no sirve de nada si no analizo el mercado, veo en qué me diferencio, veo si soy competitivo o si no. Ese sería como un método. Y luego está el otro método que es, vale, no tengo ninguna idea, lo que hago es me centro en un mercado, veo qué carencias tiene ese mercado, qué cosas de mí, y a partir de ahí nace el proyecto. Yo creo que tiene que ser un mix, es decir, yo creo que tienes una ventaja si la idea se te ocurre a ti, ¿vale? Porque al final es propia, pero es fundamental que no intentes de alguna manera hacerte impermeable al mercado. Es decir, está muy bien que tengas una idea, pero cuidado, adáptala, analiza si esa idea es comprable o no es comprable, qué barreras tiene con respecto a competidores. Muchas veces de la idea que tú finalmente monetizas o estableces como modelo de negocio a la idea inicial que se te ocurre, surgen muchos cambios, muchas pivotaciones, ¿no? Que se dicen en el sector. Entonces, sí, que viene a ser equivocarse y rectificar, ¿no? correcto. Que siempre es lo que más valora un inversor, ¿eh? Es decir, el inversor no... Sí, dinos. Sigue, Antonio. No, te iba a decir, un inversor nunca va a valorar o va a decir, no, te elijo a ti porque tienes la idea en la que no te vas a equivocar. No, un inversor no te valora por dar con la idea a la primera, te valora por tener una idea, por tener la capacidad de cuando te equivocas, torcer, girar y adaptarte rápido. Entonces, la idea es muy importante, pero ser capaz de adaptarla al mercado y analizar el mercado también es fundamental. Mira, yo creo, bueno, coincido en parte con lo que nos cuentas, Antonio. Voy a ligarlo con la empresa de Sergio. O sea, yo creo que es muy importante saber cuáles son los puntos de dolor o las ineficiencias dentro de un mercado o lo que le duele a los clientes, ¿no? Para tú ofrecer una solución que le satisfaga, ¿no? Y pensando un poco en la empresa de Sergio, en Ensamble, es decir, uno de los problemas de construir una casa o un centro comercial o lo que sea, ¿no? Una edificación, pues es la calidad, ¿no? Porque cada vez la haces en un sitio, en distintas condiciones. El plazo es muy importante, ¿no? Si tú quieres una casa, no quieres estar un año peleándote con el arquitecto y con el constructor, ¿no? Entonces, claro, en su propuesta de valor, un hecho, bueno, resalta que te alivia todos esos dolores, ¿no? Sergio, ¿tú qué opinas? Sí, a ver, es verdad que en nuestro caso se juntaron dos cosas. Uno, es verdad que hay un mercado, hay un sector que muy poco innovador, ¿no? Y con muy poca tecnología, que es curioso, yo creo que es algo cultural ya, ¿no? Es curioso porque todos los sectores han innovado, han avanzado tecnológicamente, y en cambio la construcción, pues, mucho menos, ¿no? Entonces, claro, cuando analizas un poco, cuando vienes del sector, conoces un poco los problemas que tiene la gente, y sobre todo un poco lo que les pasó a mis socios, ¿no? Que llevaban 30, 40 años construyendo y viendo los problemas que tenían. Joder, no puede ser que cada vez las obras me las haga una empresa diferente, que no sé la calidad que me está aportando, que tarde 2 años en hacer una casa, que el precio al final, fíjate, el modelo de negocio de las constructoras era tú presupuesta un proyecto mal hecho, digamos, con indefiniciones, que luego ya le ganarás el margen en aquellas indefiniciones, ¿no? Con lo cual, claro, eso al final todo el mundo que ha hecho una obra, una reforma, todas esas cosas las ha vivido, ¿no? Entonces,
por eso surge el sistema que se lleva trabajando en él desde Ensamble, ¿no? En algo que permita industrializar. Y luego, es verdad que en 2009 se veía menos, pero en 2015, cuando yo me incorporé, lo que se veía era que era un mercado, un sector en crecimiento. Entonces, cuando habláis del mercado, en ese sentido, claro, cuando tú metes la cabeza en un mercado que está en crecimiento, es mucho más fácil tener una cuota de mercado, ¿no? Porque no se la tienes que quitar a otro, por así decirlo. Al final hay clientes nuevos, cada vez más gente que compra algo y entonces la empresa que vendía 10 sigue vendiendo 10, pero tú vendes el diferencial que es 13 con respecto al año pasado que se compraba 10, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, yo creo que en Ensamble en ese sentido ha tenido la suerte, no creo que sea la suerte, ¿no? Tuvo la visión en su momento y ha coincidido ahora de que la administración pues está tirando por la industrialización en la construcción, las grandes promotores inmobiliarias también. Entonces, cuando los grandes agentes que son prescriptores al final de tu producto, porque al final a mí que Habitat o Via Célere o cualquier gran inmobiliaria venda la prefabricación a la industrialización de la construcción en sus promociones como una construcción mejor que la convencional, a mí ya me ha hecho el trabajo, porque ellos al final son un tercero que les da igual hacerla de una manera o de otra, solo quieren lo mejor en sus promociones. Entonces, bueno, pues ahora, claro, siempre estar en un sector que está en auge, pues la verdad es que te facilita mucho las cosas. Mira, siguiendo contigo, Sergio, tenemos por aquí una pregunta de Alfredo, ¿no? Que nos dice cuál es vuestro punto de diferenciación de Ensamble con respecto a los posibles competidores y pregunta por el factor humano. Si consideras que tiene mucha importancia a la hora de elegir Ensamble para un cliente final. Me imagino que sí, porque si es la casa para el resto de tu vida, pues te tienes que fiar sí o sí, ¿no? Como el factor humano, ¿a qué te refieres? Bueno, Alfredo nos pregunta dos cosas. ¿Cuál es vuestro punto de Sí, diferenciación? diferencia. Y el segundo es la importancia del factor humano de la empresa, ¿no? ¿Qué importancia tiene a la hora de decidirse por Ensamble por parte de un cliente final? Bueno, en relación a la primera pregunta, uno es esa capacidad de adaptación, ¿no? Cualquier diseño arquitectónico que ya te diferencia mucho de la competencia en la que estás encasillada, que es la prefabricación arquitectura modular. Con respecto a la construcción convencional, bueno, ya lo comenté antes, ¿no? Precio, plazo, calidad. Y hay otro aspecto que también Trato personal, nos dice Alfredo. Sí, vale. Y ahora otra diferencia es que históricamente y en la actualidad hay más empresas de arquitectura modular que ofrecen una edificación pues de una calidad más básica, ¿no? Y nosotros nos posicionamos como en una construcción de una calidad media alta, compitiendo con la construcción convencional, incluso mejorándola. Y, por así decirlo, esas son las diferencias con la competencia. Y el trato humano para nosotros es fundamental, pero yo creo que ahí ya está la cultura de la empresa, ¿no? Yo cuando, que hablaba Antonio, ¿no? Que los recursos humanos son fundamentales, para mí es un quebradero de cabeza. Yo tengo una obsesión con la gente, con contratar a gente que está alineada con la cultura de la empresa, que es buen profesional, por supuesto, pero que tiene una serie de habilidades o características personales que se alinean con la empresa. Y una de ellas es la calidad humana, ¿no? Nosotros tratamos, al menos si lo conseguimos, de ser transparentes en lo que decimos. Y yo creo que eso convence. Yo creo que es cuando tú dices la verdad, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Nosotros no ocultamos nunca que somos una empresa relativamente joven. Y bueno, pues mostrar o enseñar lo que es bueno y lo que puede ser malo, que yo creo que ser una empresa joven para nada es malo, ¿no? Pero hay otra gente que lo puede percibir, pues yo creo que el ser transparente y el decir siempre la verdad es muy importante. Y en ese sentido, nosotros, por ahora, la verdad es que la relación con los clientes un poco es complicado, ¿no? En la construcción, el acabar bien con clientes, ¿no? Por experiencia. Y la verdad es que la experiencia es muy buena, ¿no? Tenemos un trato en general
en general muy, muy, muy bueno con todos los clientes. Buenas referencias, ¿no? Por si alguien se está pensando en hacerse una casa, ¿no? Que tenéis aquí a Ensamble y a Sergio. Mira, os hago otra pregunta, os la lanzo. Quien quiera que responda, nos la hace Jorge, ¿no? Y bueno, me imagino que está interesado, ¿no? En emprender. Me dice que cuántos ahorros debes tener, cuánto peto y vamos, si hace falta tener ahorros y peto para emprender. ¿Quién se anima a responder? ¿Hay inversores dispuestos a dejarse su dinero si tú te dejas la piel? Creo que algo hemos hablado de eso. Sí, bueno, aprovechando la casuística, decirte que si entras en lifetopic.es te podrás hacer una planificación financiera, ahí lo dejo. Y dicho esto, muy bien. Dicho esto, ¿cuánto dinero hace falta para emprender? Pues depende, es decir, es como cuando dices tú, ¿qué es mejor, comprarse una casa con una hipoteca o ahorrar para comprarla? Hay mucha gente que dice, si tengo que ahorrar para comprarla, nunca me la compro. Entonces, yo supongo que en mi caso, por ejemplo, el peto que tenía era casi nulo, lo cual también significa que de alguna manera te condicionas mucho más a esforzarte para que salga adelante. Eso no te asegura que vaya a ser así, pero por lo menos te va más la vida en ello. Y el cuánto peto necesitarás, pues va a depender un poco de la situación familiar. Si eres soltero, no tienes cargas, no tienes, como quien dice, unos gastos fijos recurrentes muy altos, pues la cantidad será menor. Si tienes una familia y tu pareja trabaja y demás, bueno, pues se trata de echar números. Pero en general, que es más el periodo, ¿no?, inicial en el que tú estás probando la idea, ¿no? Y que a lo mejor tienes que renunciar a parte de tu sueldo. Me imagino que a partir de... Aparte o a todo, como bien dijo Sergio. Bueno, nosotros cuando empezamos todo es una parte muy importante. Hombre, yo creo que mínimo 12 meses, es decir, yo creo que lo que te puedo responder es que tienes que estar preparado para que por lo menos los primeros 12 meses quizás no cobres nada. Eso seguro. No sé si Sergio está de acuerdo o no. Es decir, decirte la cantidad de dinero no sé, pero estar dispuesto a no cobrar y aguantar durante 12 meses como mínimo, eso fijo. Bueno, o tener, digamos, ayuda de familiares, amigos, ¿no? Colchón, ahorros, lo que sea. O pequeños business angels, ¿no? Que tengas en tu entorno. Y me imagino que a partir de cierto momento, cuando ya levantas capital, pues es lógico que el inversor acepte que el emprendedor tenga un salario que le permita llevar, bueno, un salario normal, ¿no? Que le permita... Bueno, salario normal, pero mira, una de las preguntas que te suelen hacer los inversores o que te puede hacer sobre todo un business angel profesional es cuánto cobras. Y hay mucha gente que se sorprende cuando dice, es que me rechazó porque le dije que cobraba 3.000 euros al mes. Una empresa que no sea autosuficiente en recursos en el corto plazo, los inversores entienden que has de tener una nómina, pero tiene que ser algo muy, muy comedido. Es decir, como tú respondas al Business Angel, pues gano 4.000 al mes, o gano 3.000 al mes, o gano 2.500 al mes, lo más seguro es que el Business Angel no invierta en ti. Es decir, ellos tampoco quieren gente que no cobre, porque te dicen que, oye, la persona también tiene que tener un mínimo de incentivo para aguantar y tirar de esto, ¿no? Pero entre el no cobrar y unos salarios, pues, de cierto nivel, cuidado porque eso también espanta a los inversores. Yo te puedo decir que nosotros hemos estado cobrando un salario por debajo de 1.000 euros mucho tiempo al principio. Y es así, es decir, y no solo dices tú, bueno, puede ser que en Galicia el coste de la vida sea inferior y demás. Conozco emprendedores en Madrid que más o menos la situación al principio es la misma. Entonces, es un tema delicado, ¿eh? Y ya te digo, los business angels te lo preguntan sin ningún problema. Además te hacen esa pregunta, ¿cuánto cobras al mes tú? ¿Y cuánto facturas? Y dicen, no me cuadra. Oye, nos pregunta Santiago, que no le ha quedado claro cuál es tu modelo de negocio. Si obtienes ingresos de los usuarios o a los que asesoráis, bueno, vuestros usuarios, vale, o de las aseguradoras y bancos. Vamos a ver, en el modelo B2C, es decir, en la plataforma lifetopic.es, donde un usuario cualquiera como vosotros puede entrar y hacer una planificación, los ingresos no vienen por las comisiones que pagan los bancos o las aseguradoras en los productos que vosotros contratáis. Al igual, es un modelo de comisionado igual que el general, el que hay ahora mismo en el mercado asegurador o bancario, ¿no? En la parte B2B, es decir, en ese software que nosotros revendemos o vendemos, porque es nuestro, a bancos, aseguradoras y corredurías para que ellos, cargando única y exclusivamente sus productos, analicen a sus clientes,
Ahí nuestro cliente es la empresa, es decir, es el banco, es la aseguradora, la correduría, y nuestro modelo de monetización ahí es el pago de una licencia de un software as a service, mensual, anual, lo que sea, por el uso de esa herramienta. Entonces, por un lado tenemos la parte B2C, donde sí, los ingresos vienen por las comisiones de los productos vendidos y recomendados, y la parte B2B, donde es la empresa aseguradora, el corredor de seguros o el banco el que nos paga una licencia por el uso de nuestra herramienta. Entendido. Hay otra pregunta de Carlos Bellas. Carlos Bellas también ha estado aquí en las profesiones de los ingenieros de caminos y nos pregunta por la internacionalización de tanto Ensamble como de Live Topic. ¿Qué me decís? Bueno, sé que alguno ya ha estado haciendo cosas fuera. ¿Cuándo crecéis todavía más fuera y cuándo dais el salto a otros países? Antonio, si quieres, nos cuentas tú Venga. la experiencia de Live Topic y luego pregunto a Sergio cómo lleva, si están estudiando internacionalizarse y empezar a vender más allá de las fronteras. Bueno, en nuestro caso hemos tenido una experiencia en 2019 en el mercado mexicano. Todo surgió un poco, siempre lo cuento, de casualidad. O sea, tenemos un inversor gallego que vive en México. Nos pusimos a buscar en el mercado internacional algún tipo de aplicación que fuera complementaria a la nuestra, que tuviera pues un estilo FinTonic, ¿no? Que tuviera un agregador de gastos bancarios de los que nosotros pudiéramos beber. Y encontramos una aplicación mexicana. Eso nos permitió realizar un contrato de partner con él y nos lanzamos a desarrollar el algoritmo adaptado a la seguridad social y a la legislación mexicana. Es verdad que allí de momento no tenemos un modelo de monetización, es decir, vamos un paso atrás, estamos viendo el concepto de planificación financiera, cómo tracciona la sociedad, porque tampoco tenemos muy claro que el modelo de monetización que puede triunfar en España sea el mismo que pueda triunfar en México, por los hábitos de consumo. Allí el hábito de consumo digital financiero es mucho más alto, aunque parezca mentira, que aquí. Pero es verdad que una startup, por esencia, ¿no? Se suele decir que ha de ser invertible, escalable y replicable. Es decir, tener facilidad para replicar tu modelo en otro país, pero que eso no conlleve un excesivo incremento en los costes fijos de la empresa. Entonces, en nuestro caso, creo que si cumplimos con esas tres patas, y sí es previsible que en el medio plazo, en el corto plazo, encontremos un modelo de monetización en México y en el medio plazo intentemos dar el salto con un modelo similar al español, pues en países como Portugal, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania. Ahí cada país tiene que adaptar a cada régimen regulatorio, ¿no? Distinto. Sí, ahí hay dos puntos críticos. Uno es el régimen regulatorio, que al final es el que de alguna manera mete en cinta la recomendación del algoritmo. Y luego está también la cultura o el hábito de consumo que tenga cada país y los sistemas públicos de protección. En Reino Unido, por ejemplo, la gente está mucho más acostumbrada a pagar por el asesoramiento, es decir, a que haya una persona que te asesore y tú le pagas por ese conocimiento y luego compras en otro lado. Eso en España es impensable. O sea, los españoles de per se estamos dispuestos a pagar solo por el conocimiento del médico y el del abogado nos cuesta. Y todo lo que sea conocimiento que no sea ese, no entendemos de pagar por él. Eso pasa también en el mercado italiano y en el mercado portugués. Entonces, no solo nos influye a nosotros la legislación, sino también ese hábito de consumo de la cultura, ¿no? Del país. Muy bien. Y Sergio, en vuestro caso, Ensamble, hombre, que ya se parece más a la industria bueno, está en la industria de la construcción, ¿no? De viviendas, ¿no? O sea, ya es más nuestro sector. Tenéis un modelo de negocio que, bajo mi punto de vista, es muy sencillo de exportar. O sea, es mucho más complicado desarrollar la construcción fuera, ¿no? Que es una actividad que es pegada al terreno, ¿no? En el que tengas que realizar todo el alcance en otro país, a llevártelo ya el 90-95% montado desde vuestras naves en Ferrol y estar allí 2 semanas montándolo, ¿no? ¿Es así también? Sí, es así. Es verdad que ahora estratégicamente la prioridad es la península ibérica, ¿no? Pero sí que hemos ya hecho algún proyecto que todavía no se ha llevado a cabo a nivel fabricación de edificios en el extranjero. Además, en ese sentido, como es algo que tenemos en mente, de hecho hemos ejecutado ya algún edificio con un sistema plegado, es decir, tú no transportas el edificio en 3D. ¿Por qué? Porque transportar aire es muy caro, ¿no? Al final
transportas un módulo en la cubierta de un barco y al final te cobran por metro cúbico de transporte. Entonces, lo que hemos desarrollado es un sistema de edificio plegable y desplegable, de manera que tú lo que llevas es valor añadido. Y una vez que está en el sitio, despliegas la cubierta y se crea ya lo que es la envolvente entera, incluso con instalaciones y demás, ¿no? Entonces, sabemos que es el camino natural, pero todavía no hay una apuesta en serio en la empresa. Luego hay otro camino que es el exportar el know-how, es decir, y fabricar en el país de destino, ¿no? No sabemos, al final es que como decía Antonio, cada mercado es diferente, o sea, cada país es diferente, la forma en la que se construye también, con lo cual al final tienes que jugar con las mismas reglas del juego, ¿no? Y para nosotros, de hecho, parte de los socios tienen experiencia en el extranjero, es fundamental ir con un socio local, ¿no? Eso ya requiere otra dimensión, otra estrategia y bueno, por ahora no nos llega a España. Muy bien. Tenemos otra pregunta y yo creo que ya será la última. Ya llevamos 1:30 casi y no quiero abusar de vuestro tiempo. Nos preguntan lo importante que es un pitch a la hora de conseguir capital. Y yo le voy a añadir, Sergio, la importancia que es hacer un buen pitch de ventas. Es decir, estás con un cliente, le quieres vender una casa, le tienes que convencer desde el principio. A un inversor también, ¿no? ¿Qué me contáis? ¿Cómo de importante es hacer un buen pitch y qué es lo que más se valora? A ver, depende a quién tengas enfrente, ¿no? Si te viene un cliente a verte, yo creo que ya pues tiene en mente atenderte durante una hora, ¿no? O media hora, la que sea. Entonces, ahí es más sencillo y lo puedes enfocar de otra manera. Depende mucho a quién tengas enfrente y el pitch tiene que cambiar por completo, ¿no? Hay gente como puede ser, pues eso, un inversor, un cliente potencial al que te encuentras o un proveedor, pero que también puede ser cliente o te puede presentar a otra empresa en el que tienes muy poquito tiempo y en 30 segundos le tienes que despertar el interés, ¿no? Entonces, ese pitch tiene que ser mucho más directo, más agresivo y ya te digo, orientado a quien sea, ¿no? Al final se habla mucho del elevator pitch y tal para inversores, que está muy bien, pero al final tienes que adaptar el discurso en función de a quién va dirigido. Antonio, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo haces tú un buen pitch? Bueno, la línea de lo que dice Sergio, es decir, es fundamental. Lo primero que tienes que tener claro es la persona que vas a tener delante. No es lo mismo diseñar y ensayar un pitch para un corporate que para un inversor, que para un cliente o que para un partner, ¿no? Luego es fundamental, y esto siempre lo recalco e insisto mucho a la gente que le comento, bueno, cómo realizar un pitch, que hay que ensayarlo. Yo soy un obsesivo con eso, Sergio me conoce, en la aceleradora y demás. En el espejo. No, en el espejo y grabado, o sea, hay que meterlo en tiempo. Normalmente los pitch te marcan un tiempo, hay pitch de 1 minuto, de 3, de 5, de 7. Es fundamental de que lo ensayes en casa. Yo soy partidario de aprenderlo, es decir, es fundamental que yo los escribo a mano, eso es una manía mía, los ensayo. Y luego también es muy importante que no solo prepares las slides del pitch, que han de ser muy visuales, no han de contener nunca pues frases escritas, no, lo importante es que te escuchen, no que te lean. Eso es fundamental. Sí, es decir, yo quiero que me escuches, no quiero que me leas. Si me lees, pierdes la atención. Pero luego también es importante, una vez que acabes el pitch, llevar preparado siempre unos apéndices, porque todos esos datos que han de ser lo mínimo posible para no aburrir en general. Si es un inversor, pues da más pie a dar más datos, pero si es un público en general, no debes tampoco de caer en el error de aburrir a la gente, pero sí todo aquel dato que introduzcas, luego que haya una slide con más peso, con toda la justificación necesaria para que si te hacen una pregunta, porque al final tú el pitch lo puedes preparar, pero las preguntas que te van a hacer nunca las puedes preparar. Entonces es fundamental que documentes muy bien todos los posibles
todas las posibles cuestiones, datos que hayas puesto, preguntas que puedan surgir para dar respuesta. Y evidentemente luego lo suyo también es que generes el interés del inversor o de quien sea, y luego en una siguiente reunión, pues ya no con 5 minutos, sino con media hora, 1 hora, pues le presentes un buen deck, le expliques todo el modelo de negocio y demás. Pero es muy importante prepararlo muy bien, encajarlo en tiempo, que sea muy visual y ensayarlo. Y elegir, evidentemente, el discurso dependiendo si es inversor, corporate, partner, cliente, etc. Pues creo que es un fantástico consejo. Tengo ya una última, te la hago a ti, Antonio, porque es de Santiago Tirado, y nos pregunta cómo evitas que un modelo replique que otra startup replique tu modelo en otro país, si se protegen los derechos de propiedad intelectual. Y me imagino que es que aquí el que lo hace primero gana. Aquí no hay truco, es decir, los algoritmos no se pueden patentar. Tenemos un ejemplo con WhatsApp y Telegram. ¿Por qué triunfó WhatsApp? Porque llegó primero, ni más ni menos. Incluso tecnológicamente habrá quien te diga que es mejor Telegram, pero primero llegó WhatsApp. Entonces aquí lo que se trata es tener rapidez, a capturar lo antes posible cuota de mercado o volumen de usuarios, masa crítica, que se dice, y tampoco es decir, tú no puedes luchar contra que en otro país otra startup replique tu modelo, porque a lo mejor esa startup en otro país tiene un crecimiento mucho más rápido y puede ser tu futuro comprador, es decir, puede ser el futuro exit de tus inversores, puede ser el que te absorba. O sea, no veamos siempre a las otras startups que se dedican a lo mismo que tú solo como competidores, porque cuidado, a lo mejor ahora ese es tu competidor, pero puede ser tu comprador, o al revés, porque muchas veces las startups cuando dan un paso internacional se baraja, ¿no? Es decir, ¿qué me sale más rentable? ¿Desplegar yo un equipo allí o comprar ya una estructura, evidentemente, que sea afín a lo nuestro y absorber a esa empresa dentro de un holding? Pues a veces esas operaciones se dan, ¿no? Entonces, es algo que no puedes evitar. O sea, ser rápido, hábil, lucha, y si aparece alguien que es más grande que tú o que lo ha hecho antes que tú o que ha crecido más rápido que tú, pues no tienes muchas maneras de cubrirte. Incluso entiendo que se puede dar el caso contrario, es decir, que tú ves un modelo que funciona en otro país y lo adaptas a tu país. Es una de las maneras. Con algunas empresas, pues se me ocurre Cabify, por ejemplo, que es otro modelo de negocio en el que llega primero gana, ¿no? Sí, es una manera de emprender, es decir, coger un modelo de negocio que funciona. Y ligándolo un poco con Ensamble, con la empresa de Sergio, y Sergio me corregirá si me equivoco, o sea, también hay modelos de negocio que creo que es más difícil de replicar. O sea, es más fácil replicar un producto que un modelo de negocio, ¿no? Que va hacia atrás, ¿no? En el modelo de Ensamble, claro, realmente, pues, o sea, te pueden copiar la idea, pero realmente lo que hay detrás es mucho más. Hay una plataforma, hay una red, me imagino, de proveedores estratégicos que tenéis, con los que siempre trabajáis, que se acomodan a vuestros diseños. ¿Cómo es eso, Sergio? ¿Tú lo ves así, que también es una ventaja competitiva clara vuestro modelo? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, eso que estamos patentando, una de nuestras soluciones constructivas, pero nosotros entendemos que es muy complicado copiar, una idea es fácil, pero algo que hay unas operaciones detrás, un know-how, unas vinculaciones comerciales de proveedores, un sistema de producción también definido, planificado y diseñado. Al final eso es mucho más complejo. De todas maneras, al final, si algo haces bien, porque nosotros lo hemos hecho, ¿no? Con competidores que vemos que hacen algo bien e intentamos hacerlo parecido a ellos. Entonces, si algo haces bien, la gente va a intentar hacerlo igual que tú. Entonces, nosotros al final la filosofía que tenemos es de no parar. O sea, nosotros siempre tenemos una partida presupuestaria de innovación y eso es una empresa pequeña y con propios recursos, pero es una obsesión la nuestra, la de seguir aportando funcionalidades nuevas y mejorando el sistema para, pues eso, para resolver nuevos problemas que detectamos que tienen los clientes, nuevas demandas, aplicar mucha tecnología, mucha digitalización. Entonces, en ese sentido yo creo que es fundamental el seguir caminando, el seguir avanzando para que los que vengan detrás pues siempre tengan la posibilidad de diferenciarte de ellos. Pero al final que te copien
yo creo que es imposible. De hecho, es que si tienes éxito, ¿cómo no te va a intentar copiar a alguien, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos hecho. Nosotros también tenemos, en España menos, pero en el extranjero, empresas en las que nos reflejamos o intentamos parecernos a ellos y al final, pues, es normal. Yo creo que la clave está en aportar valor y en obsesionarte en aportar más valor. Muy bien, pues ya llevamos hora y media de charla, ¿eh? Ha pasado el tiempo volando. Espero que los que nos estén viendo pues también les haya gustado. Yo creo que ya damos la charla por finalizada. Os agradezco muchísimo, Antonio y Sergio, que hayáis dedicado este tiempo a compartir vuestro camino, ¿no? Como emprendedores, las cosas buenas, las cosas malas, los pros, contras, qué pasos habéis dado, ¿no? Quizás alguno se vea reflejado y diga, bueno, pues es algo que me tira, ¿no? Que hay que ser muy consciente de lo que consiste antes de tomar la decisión y quizás tener vuestra perspectiva ayude a tomar una mejor decisión, ¿no? A alguno o alguna que nos esté viendo. Entonces, pues simplemente agradeceros vuestro tiempo, agradecer al colegio por habilitar este espacio, a todos los que nos estáis viendo. Os recuerdo que para aquellos que sí que estéis interesados en emprender y queráis saber más, el martes que viene el colegio organiza también a través de Zoom una charla con Banco Caminos, que va a presentar su plataforma Speedway para emprendedores. Es como una aceleradora, ¿no?, que desarrolla Banco Caminos y nos la presentan el martes a las 6 para aquellos que estéis interesados, pues nunca viene mal escuchar. Y nada más, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Sergio. Sergio, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Nada, gracias, Miguel, y gracias al Colegio de Caminos por la oportunidad de compartir, ¿no?, nuestra experiencia, y si sirve de algo, pues fantástico. Y muchas gracias. Lo mismo. Muchas gracias, Antonio. Agradecerle al colegio la oportunidad y estamos aquí para, como digo yo siempre, a mí me ayudaron cuando empecé, así que si alguno de los presentes quiere emprender dentro de mis posibilidades, pues le ofrezco toda la ayuda que le pueda proporcionar. Toda la ayuda, Antonio, asesoramiento financiero para aquellos que quieran entrar en vuestra plataforma. Eso también. Y si alguien quiere hacerse una casa, pues Sergio seguro que le puede asombrar, ¿no?, con lo que son capaces de hacer en Ensamble. Y bueno, más allá de la charla, gracias a los dos. Y Ana, todo tuyo. Muchas gracias al colegio por darnos este espacio y gracias a los que nos estáis viendo. Gracias en nombre de la Demarcación de Galicia, del colegio, a Miguel, a Antonio y a Sergio por esta charla tan interesante. ¿Vale? Muchas gracias. Os damos por finalizada la charla y gracias.